La fe en Cristo. Una explicación exegética al texto griego de Gálatas 2, 16. Pero sabiendo que a ningún hombre se declara justo por obras legales, sino por medio de la fe en Yahushua el Masías, hemos creído nosotros también en el Masías Yahushua, para que seamos declarados justos por la fe en el Masías, y no por obras legales. Porque por obras legales a nadie se declarará justo. Galates 2:16. Eidotes, de toti oudicayouta y antropos exergon no movean midiapisteos iso Cristo kai misia es Christon iso un epistepsamen, inadicayotomen pisteos Cristo caia o que exergon no mou, oti exergon no mou oudicayotise tai pasa sax. El Evangelio se predicó entre los gentiles y muchos creyeron, siendo el misionero principal, Pablo. Hechos 13, 47. Porque así nos ha mandado el Maestro, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra. Por medio de Cristo, los gentiles de todas partes se incorporaban en el legado espiritual de Israel. Romanos 11, 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Para los gentiles, la fe en Cristo implicó una nueva vida santa sin tener que adoptar todos los ritos de la cultura judía. Gálatas 6, 15. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Para muchos judíos, pareció imposible que los gentiles heredaran su legado espiritual sin guardar los ritos también. El bautismo en agua es un rito el día de hoy. Aún así, los ritos jamás podían conceder la salvación, esto implica el bautismo en agua. Solo Cristo podía hacer esto. Cuando hasta Pedro se dejaba llevar por la confusión de los judíos legalistas, Pablo le resistió cara a cara. Gálatas 2, 11. Pero cuando Kefa vino a Antioquía, yo me le opuse frente a frente, porque era reprensible. 12. Pues antes de que vinieran ciertas personas de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron, se retraía y se apartaba, por temor a los de la circuncisión. Aunque Pablo mismo era judío, enfatizó la idea de que los ritos en sí no hacen que una persona sea santa. Esto es ajeno al Evangelio de Jesucristo. El actuar como si no fuera así, en efecto, es abandonar la justicia que nos es dada gratuitamente en Cristo. Si abandonamos esta justicia, nos hacemos transgresores, negaríamos que Cristo murió por el pecado del mundo. Gálatas 2, 17. Pero si es que a nosotros, procurando que se nos declare justos en el Masías, también se nos ha hallado pecadores, ¿será por eso el Masías servidor del pecado? De ninguna manera. 18. Pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor. 19. Porque mediante la ley he muerto desde el punto de vista de la ley, a fin de vivir para Elohim. 20. Con el Masías fui ejecutado en el madero, y ya no vivo yo, sino que el Masías vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho el favor de Elohim, porque si a uno lo consideran justo por una ley, entonces por demás murió el Masías. Investigación. Gnorizón. Esta palabra griega es un sinónimo, sabiendo, encabeza una frase de participio que modifica el verbo. Epistepsamen, creyeron o nosotros creímos. Pablo y Pedro, aunque fueran judíos, también creyeron en Jesucristo, sabiendo, gnorizón, que las obras de la ley no podían justificar a nadie. 1. La frase exergon nomou, por ley. La preposición de k es de medios y significa por o por medio de. Es la preposición del apóstol para describir la relación entre la justicia y la ley. Como muchos judíos pensaban justificarse por su origen en la ley de Moisés y en Abraham. Mateo 3, 9. Y no piensen decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aun de estas piedras puede Yahweh levantarle hijos a Abraham. Esto indica el sentido de justificarse, por tener origen en la ley. Giatípiga y apoto nomo. Parece que las preposiciones, dia, para, y ka, de, son intercambiables en este versículo cuando aparecen, pisteos, de la fe. Porque se comparan en cada instancia con, exergon nomou, por ley. Por lo tanto, es probable que se usan como sinónimos aquí.
La relación entre la justicia, dikaiosini, y la fe, pistebo, creer, es de suma importancia en el Nuevo Testamento, y especialmente en los escritos de Pablo. La apariencia de dia, para. Y de. Con, pisteos, de la fe. En este versículo, demuestran que somos justificados, mesotis pistis tan isou Cristo. Estas dos preposiciones son las más comunes en el Nuevo Testamento que describen cómo uno es justificado. Sin embargo, otras expresiones también exponen la relación entre la justicia y la fe, dikaiosini kai pisti, por ejemplo, según o por la fe, me y me pisti, como aparece en Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Yitzhak. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único. Por encima de panoapó o sobre la fe, peripistis, como aparece en Filipenses 3, 9. Y ser hallado en él sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en el Masías, la justicia que proviene de Elohim por la fe. Las dos expresiones pisteos isou Cristo y pisteos Cristo pueden traducirse la fe de Jesucristo y la fe de Cristo, respectivamente. No es muy claro si Cristo es el sujeto o el objeto del genitivo. Si es el sujeto, las expresiones significan la fe que tuvo Cristo, tim pisti po eiche o Christos. Si es el objeto, significan la fe que uno tiene en Cristo, tim pisti po eiche caneis tan Cristo. De modo interesante, la fe que tuvo Cristo implicó y posibilitó la fe que tenemos en Él, y viceversa como lo vemos en Hebreos 12, 2. Puesta la mirada en Josué, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero, sin hacer caso de la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Por lo tanto, las expresiones pueden ser ambiguas a propósito. Todo creyente, antes de ser bautizado en agua, debe ser miembro de una iglesia local para practicar el bautismo y la cena del Señor. Hechos 2, 41. Así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron. Es decir, los salvos como lo dice el griego. A. Corintios 15, 1. Tora, adelphoi, telonasas y pentimiso tacalanea pousas anacoinosa. Tolabate calle iste episis estatero y septo. 2. Kai meso aftousos esai kiesi, antocratise isoposuto hecho diaquirisei. Agios mata ya pistepsan. Primera de Corintios 15. 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié. Ustedes la recibieron y también están firmes en ella. 2. Y por medio de ella también se salvan, si la retienen como yo se la he proclamado. De lo contrario, creyeron en vano. Y los salvados eran agregando a la iglesia. Hechos 2, 41. Y se agregaron en ese mismo día como 3,000 personas. 42. Y seguían perseverando en la enseñanza de los enviados, en el compartir unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los ritos tienen sentido solo a la luz del Evangelio, que afirma que todo rito en sí no puede conceder la gracia ni la salvación. Hechos 8, 13. Hasta Simón mismo también creyó y, después de sumergirse, se juntó con Felipe, y al ver las señales y los grandes milagros que se hacían quedaba asombrado. Las Escrituras dicen claramente que en el bautismo en agua no se recibe el Espíritu Santo ni la salvación. Hechos 8, 17. Enseguida les impusieron las manos y recibieron espíritu de santidad. Este es el caso especialmente con ritos tales como la circuncisión y no comer ciertas carnes. Gálatas 6, 15. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. El enfatizar los ritos demasiado necesariamente disminuye el mensaje del Evangelio. Hoy en día, las iglesias que enfatizan ciertas tradiciones más que los principios bíblicos que informen o no a estas tradiciones corren el riesgo de perder su relevancia evangelística. Gálatas 2:16 también toca el tema de cómo la gente se ve a sí misma. Gálatas 2:16. Pero sabiendo que a ningún hombre se declara justo por obras legales, sino por medio de la fe en Yahushua el Masías, hemos creído nosotros también en el Masías Yahushua, para que seamos declarados justos por la fe en el Masías, y no por obras legales. Porque por obras legales a nadie se declarará justo. En realidad,
la única valoración que importa es la que obtenemos por medio de la fe de Jesucristo. Aunque la gente no cristiana es capaz de obras impresionantes de arte, tecnología, cultura y religión, a fin de cuentas, no será contada justa y no logrará la valoración más importante que viene de Dios a menos que crea en Cristo. Los cristianos deben valorar a las personas, pero no olvidarse de la importancia de la separación. Debemos separarnos del mundo mientras lo alumbramos con nuestras buenas obras. Primera de Corintios 6, 17. Por eso, salgan de en medio de ellos, y apártense, dice Yahweh. No toquen lo inmundo y yo los recibiré, 18, y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh el Omnipotente. En la iglesia, es posible separarse de otras personas por motivos erróneos. Pedro, por ejemplo, se separó de los gentiles creyentes por temor de lo que podían pensar los demás judíos. Sería posible separarse de otros creyentes también por motivos puramente de preferencia, gusto o orgullo, y así dividir la iglesia y difamar a Dios. La separación jamás es deseable y a veces es pecado, sin embargo, también puede ser necesaria. Por ejemplo, debe tomar lugar cuando algún hermano persiste en pecado. Primera de Corintios 5, 4. En el nombre de nuestro Maestro Yahushua, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Maestro Yahushua, 5. Entreguen a ese al Satán para que reciba un castigo en su carne, a fin de que su espíritu se salve en el día del Maestro Yahushua el Masías. Como los que adopta y promueve falsa doctrina. Tito 3, 10. Después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones, 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. La separación correcta, hecho con el espíritu correcto, asegura la sanidad y unidad de la iglesia. La sola fe. Adjetivo que ponen los arminianos a quienes decimos que el hombre se salva por creer en la obra redentora de Cristo. Su evangelio. Los arminianos se oponen a las interpretaciones reformadas de la expiación, la justificación y la santificación por fe en Jesucristo. Para desviar la sana doctrina. Por la fe en Jesucristo somos perdonados, recibimos el Espíritu Santo y somos salvos. La idea esencial de la epístola a los Gálatas es que la santificación progresiva, al igual que la justificación inicial, es por fe y no por obras. Las palabras entre corchetes o en cursiva ayudan a entender el correcto significado en el contexto. Pablo dijo, ¿recibisteis el Espíritu, el acto inicial de la justificación, por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, por la fe, ¿vais a terminar ahora vuestra meta de la santificación progresiva, por la carne? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. El justo vivirá, tanto la vida de santificación como el acto inicial de la justificación, por la fe. Paz gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Su hermano en Cristo. Enrique Olea.